España acaba de agregar una postal distópica, ¿no?, que es una suerte de marca de este siglo, del siglo en marcha, porque desde los comienzos mismos del siglo XXI hemos empezado a encontrarnos cada vez de forma más permanente frente a escenas distópicas. Aquello que se supone que no puede ocurrir en la realidad, que es del mundo de la ficción, no del mundo de lo real. Este siglo comenzó con aviones incrustándose en las Torres Gemelas y poniéndolas a arder como antorchas sobre el cielo de Manhattan hasta que se derrumbaron, ¿no? Eso era algo que parecía corresponder a la ficción cinematográfica, no a la realidad, pero ocurrió en la realidad. ¿Y cuántas otras cosas ocurrieron en la realidad? El paisaje distópico del año de la pandemia, la primer pandemia global, ciudades absolutamente vacías, animales salvajes que solo están en los montes, en los bosques, caminando por el centro de las urbes, ¿no?, por donde no pasaba la gente. Las aguas de los canales de Venecia, absolutamente cristalinas, se veía el fondo, ¿no?, el cielo limpio de aviones. Un extraño paisaje que ocurría por una situación que llenaba a la especie humana de incertidumbre. La primer pandemia totalmente global. Y luego los fenómenos climáticos que hacen arder bosques enteros, que han hecho desaparecer ciudades que han ardido. En California desapareció una aldea que ardió en uno de esos infiernos. Y luego escenas que parecen del cine catástrofe, como las que dejó La Dana en España recientemente, ¿no?, algo que parecía inconcebible, escenas de autos amontonados porque fueron arrastrados por la corriente. En ese mundo en el que ya las postales distópicas cada vez son más seguidas, ahora se vivió otra, y también en España, porque de repente quedó a oscuras absolutamente, de repente se produjo el peor apagón, el mayor apagón que haya ocurrido en la historia de Europa. Ni siquiera en las guerras se dio un apagón absoluto de esta magnitud. ¿Qué había pasado? 15 gigavatios de generación de energía salieron del sistema en solo 5 segundos. Y España quedó detenida. Y ahí quedamos frente a la escena que nos muestra que las sociedades hoy son complejos sistemas, complejísimos y sofisticados sistemas que de repente pueden colapsar. Y ahí sobreviene el pánico y el caos. En el caso de esta España paralizada por ese apagón inédito, lo que ocurrió fueron muertes, por ejemplo, en sanatorios y en hospitales, donde los aparatos de las diálisis y otros aparatos a los que están conectados enfermos en situación de gravedad se detuvieron y esas vidas se perdieron. Cientos de personas que quedaron durante larguísimas horas atrapadas en ascensores, donde los gritos se escuchaban desde afuera de los edificios. Otras cientos de personas caminando por calles sin entender de qué se trataba. O sea, no es que toda España entró en pánico, no, incluso hubo escenas alegres. Creo que la sociedad mostró mucha altura, no la mostró la política. A Pedro Sánchez se le pueden cuestionar muchas cosas, es verdaderamente turbio, por lo menos muestra muy pocos escrúpulos a la hora de tejer alianzas electorales,
para quedarse en la jefatura de gobierno aun cuando no había salido primero en la elección, sino que había quedado en segundo lugar. Pero la verdad es que lo que se pusieron a decir en estos días la oposición de la centro-derecha y de la derecha extrema a través de Isabel Díaz Ayuso, de Núñez Feijóo y de Santiago Abascal, bueno, tratando de culpar, no se sabía qué estaba pasando, pero ya tenían en claro que era una oportunidad de destruir al gobierno que encabeza el Partido Socialista. Vuelvo a decir, de Pedro Sánchez hay muchísimo para cuestionar, ¿no? Pero de ahí a que en esa situación aparecieran líderes tan importantes como Ayuso, como Núñez Feijóo, y desde la extrema derecha, Santiago Abascal, a tratar de aprovechar la situación para hacer un linchamiento político, bueno, me pareció que es mostrar un costado miserable. Pero en la sociedad española se vio mucha altura. No obstante, había una pregunta gigantesca. ¿Qué estaba pasando? Una falla técnica de esa magnitud no había ocurrido nunca. ¿Puede una falla técnica tener esa consecuencia, el apagón total en un país entero y en partes de Portugal y en partes de Francia? Bueno, tal vez pueda, y es muy posible que haya sido así, pero también sobrevoló un fantasma el cielo español durante esas largas horas a oscuras, el fantasma del ciberataque. En estos tiempos, en este siglo en marcha, el siglo XXI, en el cual hemos visto al Kremlin organizar sus escuadrones de hackers para tener injerencia en el resultado de una elección en los Estados Unidos, logrando que Trump se convierta por primera vez en presidente, en este siglo en el que hemos visto a los hackers de Vladimir Putin interferir también en el proceso del Brexit en Gran Bretaña, buscando que el Reino Unido se separe de la Unión Europea y de ese modo debilitar la Unión Europea. En este siglo donde ha habido muchísimos ataques cibernéticos, pero todos hasta acá habían sido a empresas, ¿no? Generalmente a empresas o para robar información estratégicamente valiosa o para dañar, cambiar o destruir datos que resulten sensibles. Había un solo antecedente de un ciberataque realizado por un Estado contra otro Estado. Fue en enero del 2010, cuando de repente las centrifugadoras del centro nuclear de Natanz, en la República Islámica de Irán, empezaron a fallar. Las centrifugadoras son aparatos que giran a altísimas velocidades para que se separen los elementos del uranio y de ese modo se obtiene el uranio enriquecido, que es lo que hace funcionar las centrales nucleares y es lo que también en un nivel X de enriquecimiento sirve para fabricar bombas atómicas, armas nucleares. Bueno, Israel, lo más presumible es Israel, porque el nivel de sofisticación tecnológica que hubo que tener para producir la infección de un sistema informático, o sea, se implantó en una computadora un virus, un gusano, como le dicen, o virus o gusanos, que infectó toda la red de esa central nuclear, logrando que 10.000 centrifugadoras, o sea, el 20% de las centrifugadoras que en ese momento, en el año 2010, funcionaban en la planta nuclear de Natanz, se autodestruyeran. ¿Cómo se logró eso? Bueno, a través de Stuxnet. Stuxnet se llamó a ese gusano, a ese cibergusano, a ese virus que se introdujo
y que tomaron el control del 20% de las centrifugadoras y las condujeron a la autodestrucción. Eso fue el primer ataque cibernético. Yo creo que hay que tener en cuenta también las injerencias rusas en los procesos electorales que mencioné y posiblemente en otros. Pero el del 2010, Stuxnet, haciendo que se autodestruyan, tomando el control y haciendo que se autodestruyan 10.000 centrifugadoras nucleares de enriquecedoras de uranio, fue el primer evento de gran magnitud en el que un país lo hacía contra otro país, ¿no? Y si uno ve el nivel de sofisticación tecnológica y el blanco del ataque, todo conduce a que fue Israel el autor. En lo demás, solo en la ficción había ocurrido el ataque contra una ciudad o contra una sociedad entera, el ataque contra todo un país. En la ficción lo hizo Netflix con una serie magnífica, Día Cero, se llamó, protagonizada por Robert De Niro. Ahí vemos lo que es o lo que puede ocurrir si una sociedad entera es el blanco de un ciberataque que provoca un apagón total y hace caer todos los sistemas y dejan de funcionar desde los controladores aéreos, los semáforos y todo lo demás. Colapsan las sociedades. Ahora hemos tenido una pequeña muestra de eso en España, donde el caos se hizo cuando ese sistema complejo que es la sociedad contemporánea tiene un apagón generalizado, una caída generalizada de todos los sistemas. De lo que todavía no podemos dar fe es de lo que verdaderamente ocurrió. No es para nada seguro que haya sido un ciberataque, pero todavía nadie se atreve a aseverar totalmente que no lo fue. Es posible que haya sido una falla técnica, pero eso no resulta del todo menos inquietante.